del procedimiento mediante el cual se sanciona a la empresa denominada Oceanografía SADCB con inhabilitación para participar en los procesos de contratación del Gobierno federal por un periodo de 1 año, 9 meses y 11 días y con multa por la cantidad de 24.031.974 pesos, así como las acciones que sobre el caso ha ejecutado. Doy cuenta de los compañeros senadores que hoy se encuentran con nosotros en esta reunión informativa. Agradezco la presencia de la senadora Dolores Padierna Luna, del senador Teófilo Torres Corzo, del senador Jesús Casillas Romero, del senador Fernando Yunes Márquez y su servidora, senadora Lisbeth Hernández Lecona. En consecuencia, vamos a iniciar esta reunión informativa y para ello le agradezco al contador Ramírez el hecho que se encuentre con nosotros. La siguiente dinámica: se determinó que para el desahogo de esta reunión el contador Ramírez Ruiz, titular del órgano interno de control de Pemex, tendrá una primera intervención hasta por 15 minutos para que haga del conocimiento a este cuerpo colegiado y principalmente a la ciudadanía lo conducente sobre las causas y motivaciones que dieron lugar a la sanción de la empresa Oceanografía. Concluida la exposición del Contralor, los senadores miembros de la Comisión Especial podrán realizar en 2 rondas preguntas de manera individual, para lo cual tendrán hasta 3 minutos en cada una. Las preguntas de los senadores y senadoras se desahogarán por grupo parlamentario de acuerdo al orden siguiente: Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Realizados los cuestionamientos de cada grupo parlamentario representado en la Comisión Especial, el Contralor procederá a responder los mismos hasta por 15 minutos en cada una de las rondas. En este sentido, Contralor, le concedo el uso de la palabra hasta por 15 minutos para que pueda usted comentar sobre el caso. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días a todos. Senadora Lisbeth Hernández Lecona, presidente de la Comisión para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía SADCB. Senadoras y senadores presentes, compañeros todos. En primer término, deseo expresarles que el órgano interno de control es una extensión de la Secretaría de la Función Pública ubicada en Petróleos Mexicanos, motivo por el cual su actuación, estructura y dependencia orgánica no está vinculada a las normas rectoras de la empresa paraestatal, sino que está regida por el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. A continuación expondré diversos eventos llevados a cabo en donde se identifican las causas y motivaciones que dieron lugar a la sanción a la empresa Oceanografía SADCB, así como a las acciones que se realizaron sobre el caso que nos ocupa. Este fue el motivo por el cual se señala en la propia comunicación que fue objeto del citatorio por la cual estamos aquí presentes. El 24 de junio de 2013 se inició visita de inspección número 08/2013, orientada a la evaluación y seguimiento y a la contratación del arrendamiento sin opción a compra de plataformas, incluyendo su mantenimiento integral. El 29 de agosto se da a conocer a la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, PEP, el hallazgo de la visita de inspección que detalla las irregularidades detectadas en 9 contratos a cargo de Oceanografía, en las cuales se identificó que contenían fianzas inferiores a las que correspondían de acuerdo al monto de los contratos. El 10 de noviembre se hizo el análisis de la información proporcionada por PEP. El área de auditoría interna del OIC en PEP determinó que la empresa Oceanografía en los 9 contratos sustituyó en diciembre de 2012 las fianzas originales por otras que no garantizaban el 10% de los montos que manejaban en los contratos.
pendientes por ejercer al cierre del ejercicio 2012, faltando garantías por un importe total de $5.419.000. El 11 de noviembre de 2013, el área de auditoría interna del órgano interno control de PEP dio vista al área de responsabilidades de los hallazgos obtenidos en dicha revisión, entre otras cosas, que evadió los requisitos señalados en la cláusula 31 en 9 contratos, como se ha mencionado en líneas anteriores. El 2 de diciembre de 2013 se dictó acuerdo de inicio de procedimiento sancionador a la empresa y se generó el oficio citatorio respectivo. El 23 de diciembre de 2013, la empresa Oceanografía presenta su defensa. El 7 de febrero de 2014 se da el cierre de instrucción. El 10 de febrero de 2014 se dicta resolución en la que se impuso una inhabilitación por el plazo de 1 año, 9 meses, 12 días y una multa de 24.031.000 pesos, notificando este hecho de inmediato a la empresa. El 11 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la sanción inhabilitatoria que se impuso a Oceanografía, misma que surtió efectos al día siguiente de su publicación, por lo que la inhabilitación vence el 24 de noviembre de 2015. Asimismo, ese día se le da conocimiento a la Secretaría de la Función Pública a fin de que se proceda a registrar en el sistema de procedimiento administrativo de sanción a proveedores a la empresa de referencia. El mismo día 11 de febrero del 2014 se hizo del conocimiento al SAT a fin de que iniciara el procedimiento económico coactivo de ejecución y procediera a fincar la multa impuesta por 24.031.000 pesos. Ante esta situación, Oceanografía presentó 3 juicios de amparo, en donde uno se sobreseyó, otro no se ha notificado la sentencia que ponga fin a ese juicio de garantía, y el tercero impugnó la constitucionalidad de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, mismo que se encuentra pendiente de sentencia. Derivado de la inhabilitación, se generaron situaciones de tipo legal entre particulares, en donde Pemex no tuvo ninguna intervención. Sin embargo, fue relacionado al encontrar documentación apócrifa que supuestamente había sido generada por Pemex, comprobándose posteriormente que no era realidad dicha aseveración. El 11 y 28 de marzo, así como el 2 de junio del 2014, PEP presentó y ratificó denuncia de hechos en la averiguación previa por el posible delito de falsificación de documentos. Derivado de la situación señalada con antelación, en relación a las demandas de amparo interpuestas, se generaron 18 juicios de amparo promovidos por diversas instituciones bancarias y personas morales, en los cuales Pemex Exploración y Producción fue señalada como tercera perjudicada. Además de 2 juicios de amparo promovidos por PEP en contra de las medidas cautelares dictadas por el juez tercero de distrito en materia civil en el Distrito Federal, que conoce del concurso mercantil. Además, existen 19 juicios civiles y mercantiles interpuestos por Oceanografía, junto con el SAE, en contra de PEP. De estos, en algunos demandan el cumplimiento del contrato y en otros la devolución de las penas. Asimismo, existen 5 juicios administrativos promovidos por Oceanografía en contra de Pemex Exploración y Producción. Por otra parte, comento a ustedes algunos conceptos importantes que conviene hacer de su superior conocimiento, los cuales son los relativos a que al 28 de febrero del 2014 se tenían 39 contratos vigentes con la empresa Oceanografía, de los cuales 31 contaban con cesión de derechos. Asimismo, en el periodo del 1 de marzo al 24 de octubre de 2014,
se rescindieron administrativamente 20 contratos y se decidió al término de la vigencia de otros 11, por lo que a esta fecha se cuenta con 8 contratos vigentes. De los 8 contratos vigentes, todos cuentan con cesión de derechos de cobro en favor a diversas instituciones bancarias, 3 a Banamex, 1 a Banco Invex, 3 para Banco Autofin México y 1 a Banco Santander. Enseguida me voy a permitir abordar el capítulo de concurso mercantil. El 9 de abril del 2014, el agente del Ministerio Público Federal demandó la declaración de concurso mercantil respecto a Oceanografía. El 14 de abril, el juez tercero de distrito en materia civil en el Distrito Federal autorizó expresamente al SAE como administrador de Oceanografía. El 8 de julio del 2014, el juez tercero de distrito en materia civil dictó sentencia, en la cual a partir de esa fecha se declaró en concurso mercantil a Oceanografía. Asimismo, dentro del resolutivo 13º, se determinaron las siguientes medidas cautelares. Primero, se ordenó a PEP el reintegro de los importes deducidos por penas convencionales impuestas a Oceanografía del 28 de febrero al 18 de julio del 2014. Segundo, se ordenó a Pemex Exploración y Producción la suspensión en la aplicación de descuentos por dichas penas convencionales a partir del 28 de febrero del 2014 con motivo de la ejecución de los contratos. Tercero, se ordenó a PEP abstenerse de iniciar, tramitar y concluir los procedimientos de cobro en contra de Oceanografía por aquellas penas convencionales que hubieran sido impuestas o se encuentran pendientes de aplicar a la concursada. Cuarto, asimismo, se ordena a Pemex Exploración y Producción lo siguiente. 1. Suspenda temporalmente la ejecución del resolutivo quinto de la resolución dictada el 10 de febrero del 2014 dentro del expediente 039/2013 y acumulados, mediante el cual el órgano interno de control de Pemex Exploración y Producción resolvió el procedimiento de sanción administrativa incoado a Oceanografía, en tanto se tramita el procedimiento de concurso mercantil. 2. Suspenda temporalmente la aplicación de los artículos 53, inciso D, de la Ley de Pemex y el artículo 12, fracción cuarta y quinta, de las disposiciones administrativas de contratación de Pemex, ya que impiden que Oceanografía pueda participar en licitaciones públicas, asignaciones directas, etcétera, así como celebrar nuevos contratos, lo que agrava la situación jurídica y financiera de Oceanografía. 3. Permita a Oceanografía participar en contrataciones y celebrar contratos con las dependencias mientras se tramita el procedimiento de concurso mercantil. Por lo tanto, gire ese oficio a Pemex Exploración y Producción, a su órgano interno de control y a la Secretaría de la Función Pública para que dé cumplimiento de lo antes ordenado y requiérase para que a la brevedad posible haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional el cumplimiento de las mismas. En atención al anterior, el 18 de julio del 2014 se generó comunicación número 1878/2014 al ser director de Diario Oficial de la Federación, en el que se le dé difusión a la suspensión temporal de la ejecución del resolutivo quinto de la resolución emitida por el área de responsabilidades del órgano interno de control en Pemex Exploración y Producción el 10 de febrero del 2014. De igual forma, se le dio conocimiento a la Secretaría de la Función Pública para que levante la prohibición
en el sistema de procedimiento administrativo de sanción a proveedores y oceanografía quede liberada de esta disposición. El 21 de julio del 2014, el titular del órgano interno de control en Pemex Exploración y Producción generó comunicación al juez tercero de distrito en materia civil en el Distrito Federal, en donde se le participa haber cumplido con la instrucción antes referida y a la vez comunicarle diversas consideraciones de las que se desprende una inconformidad por la generación de las disposiciones antes mencionadas. A la fecha no ha habido respuesta. Derivado de lo anterior y con el propósito de salvaguardar los intereses del organismo, se promovió demanda de amparo indirecto en contra de la sentencia dictada en el juicio de concurso mercantil. La demanda en cita se radicó en el Juzgado 13º de Distrito en materia civil en el Distrito Federal. Con fecha 31 de julio del año en curso, el amparo fue admitido y se concedió la suspensión provisional con relación a los conceptos de evaluación invocados, los cuales circunscriben a la medida cautelar número 1 del resolutivo 13º de la sentencia respectiva, relativos al reintegro de los importes deducidos por penas convencionales impuestas a oceanografía. La audiencia constitucional se fijó para el 2 de septiembre de este año. El 18 de agosto del 2014 se notificó a PEP el acuerdo del 15 de agosto del 2014, por medio del cual el juez tercero de distrito en materia civil determinó nuevas medidas cautelares en relación con la oceanografía a saber. Se requirió a PEP para que prorrogue por el plazo contemplado en cada uno de ellos los plazos de ejecución previstos en los contratos objeto de revisión. El 5 de septiembre del 2014 se promovió nueva demanda de amparo en contra de la medida cautelar en la que se ordenó a Pemex Exploración y Producción prorrogar los plazos de los 9 contratos. El 9 de septiembre del 2014, en el amparo interpuesto por el organismo, se dictó resolución en la que se concedió suspensión definitiva a Pemex Exploración y Producción para el efecto de que no se reintegren las penas convencionales deducidas al 28 de febrero al 8 de julio del 2014, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. El 29 de septiembre de 2014 se llevó a cabo audiencia incidental en la que se concedió suspensión definitiva para el efecto de que no se prorrogue por el plazo contemplado en cada uno de los contratos señalados las medidas precautorias dictadas el 15 de agosto del 2014, así como continuar la tramitación, determinar y emitir resoluciones de los procedimientos de rescisión administrativa de los contratos y o convenios, así como de los reclamos y requerimientos de pago derivados de las garantías y o fianzas otorgadas por oceanografía en su carácter de fiador y obligado solidario en la ejecución de los contratos del convenio. Señora senadora presidente, compañeros senadores, esta es la información que preparamos para ustedes, donde en una forma muy sucinta, general, le damos el panorama más completo de la situación de oceanografía. A continuación, yo quisiera presentar a la señorita licenciada Rosario Brindis, que es el enlace legislativo con todos ustedes de parte de Petróleos Mexicanos, a la licenciada Valeria María Vázquez Maulén, gerente jurídico de Exploración y Producción, al ingeniero Alfredo Estrada Barrera, encargado de la Gerencia de Contrataciones de Exploración y Producción para las regiones marinas y mantenimiento y logística, quienes en su oportunidad nos darán sus comentarios al contestar algún cuestionamiento que les corresponda de acuerdo a la función que ellos desempeñan en la institución, señora senadora. Muchas gracias. Muy amable. Agradecemos al contador público Daniel Ramírez Ruiz, titular del órgano interno de control de Pemex,
la realización de este informe. Damos la bienvenida se incorpora a esta reunión el senador Mario Delgado. Bienvenido. También damos la bienvenida a los funcionarios de Pemex a esta reunión informativa. Sean ustedes bienvenidos. Y continuando con el método de trabajo de esta reunión informativa, le concedemos el uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario del PRD a la senadora Dolores Padierna. Adelante. Gracias, Presidenta, compañeras y compañeros, señor contador Daniel Ramírez Ruiz, bienvenido al Senado de la República. El inicio del fraude de oceanografía fue cuando la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la empresa dirigida por el hoy formalmente preso Amado Yáñez, principal accionista de la compañía naviera, y de ahí se derivó un segundo caso de corrupción asociado con la empresa Evia, de la cual no hemos vuelto a tener información. A 9 meses de iniciado el caso, hasta ahora desconocemos hasta dónde llegó la trama de la corrupción y la red de Amado Yáñez en Pemex, a pesar de que el propio órgano interno de control documentó irregularidades en varios contratos. La Procuraduría General de la República aún mantiene que el fraude de oceanografía, como usted lo acaba de mencionar también, se trata de un fraude entre privados. Los indicios nos sugieren lo contrario. El propio órgano interno de control de Pemex documentó que Oceanografía tenía un total de 82 contratos con la paraestatal por un monto de 45,074 millones de pesos. De ese total de contratos, el órgano interno de control encontró irregularidades en 43, más de la mitad de los contratos dados a Oceanografía. Los detalles de las irregularidades de estos contratos se desconocen hasta ahora. Por eso, yo aprovecho su presencia en esta comisión para hacerle varias preguntas. ¿A cuánto ascienden los 43 contratos irregulares de Oceanografía con Pemex y cuáles fueron las irregularidades más importantes? Segundo, tal como lo documentó también la Auditoría Superior de la Federación, las irregularidades en los contratos de Oceanografía involucran a funcionarios de la paraestatal durante la pasada y la presente administración, muy en particular estos 9 contratos que usted acaba de mencionar. ¿Qué investigaciones y sanciones ha realizado el órgano interno de control de Pemex en contra de esos funcionarios que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, son responsables y trabajan en Pemex Refinación y Producción? Porque ellos realizaron los contratos e hicieron las modificaciones de dichos contratos con Oceanografía. ¿Y en qué situación están los contratos donde hubo pagos en exceso u obra no ejecutada por la empresa Oceanografía? Datos de la Auditoría Superior de la Federación. 3. Tan solo en el caso de Pemex Exploración y Producción se encontró que Oceanografía obtuvo contratos multianuales en los que se incrementó su monto mediante convenios modificatorios celebrados con posterioridad, superando en varios casos más del 100% de su importe original. Esto le permitió a la compañía de Amado Yáñez obtener pagos superiores a los originalmente pactados hasta alcanzar 3,250 millones de pesos, en tanto que garantizó su cumplimiento con pólizas de fianzas con un valor inferior al 10% de lo contratado. Viene el número de los contratos. Le pregunto, ¿qué investigaciones ha realizado el órgano interno de control respecto a estos contratos? ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por la Unidad de Servicios Marinos de la Gerencia de Administración y Finanzas de Pemex Exploración y Producción, que se vio involucrada en la firma de estos contratos? 4. Por versiones de la prensa, que por cierto cambian de funcionario a funcionario, son distintos datos los que dan, pero conocemos que Amado Yáñez y su socio Oliver Fernández Mena presionaban a Mario Ávila Lizárraga y a Carlos Morales Gil, directivos de Pemex Exploración y Producción,
para que a finales del sexenio pasado e inicios de este le otorgaran un contrato millonario por más de $200 millones, con el objeto de salvar la operación de oceanografía durante los primeros meses de 2013. Como sabemos, Ávila Lizárraga, entonces subdirector de Coordinación de Servicios Marítimos de PEP, fue colocado en ese sitio por recomendaciones de Juan Camilo Muriño durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se ha realizado alguna investigación sobre esta área y en específico sobre el papel que jugó Ávila Lizárraga en toda esta trama de oceanografía. Carlos Morales Gil renunció antes de que se detonara el escándalo de oceanografía a la dirección de Pemex Exploración y Producción, o sea, renunció. ¿Qué investigaciones y qué medidas lo jubilaron? Ahora está ya en Estados Unidos. ¿Qué investigaciones y qué medidas han adoptado para que el caso de oceanografía no se vuelva a repetir ahora con otras empresas contratistas de Pemex Exploración y Producción? ¿Cuál es el estatus legal como testigo o indiciado en este fraude, o si ningún funcionario es responsable? También nos acabamos de enterar que Amado Yáñez era muy generoso en sus donaciones a funcionarios. La revista Proceso, apenas este domingo, reveló que a través de la empresa Spinning Group México SGM, una de las filiales creadas por Amado Yáñez para diversificar el control sobre los buques de flota, le donó a la Oficialía Mayor de la PGR una camioneta Chevrolet blindada con un valor de $1,156,000 pesos. También conocimos por el periódico Reforma de relojes sumamente caros entregados al menos a 40 funcionarios de Pemex. ¿Cuántas donaciones? ¿Cuáles se relacionaron por parte de Amado Yáñez y cuáles funcionarios están suspendidos por estos hechos de corrupción? Y si ha hecho alguna investigación el órgano interno de control sobre toda la trama de corrupción tendida a lo largo de más de 2 sexenios por Amado Yáñez. Aprovecho su presencia también para comentar. La producción de petróleo está cayendo, los precios del petróleo también, los costos están subiendo y las pérdidas se acrecientan y las deudas también. Apenas el domingo pasado el señor Borregar informó que las pérdidas de Pemex en un muy corto plazo rebasaron los 150,000 millones de pesos, un 60% más que en 2013, y muchas otras pérdidas. Pero también aquí el ingeniero Gustavo Hernández declaró que los perjuicios ascienden a 80,000 barriles diarios. Nada más el perjuicio que hizo Oceanografía a Pemex por un total de 80,000 barriles diarios a las expectativas de extracción para 2014. Las cuentas son sencillas: 640,000 barriles por 240 días que se intervino a Oceanografía, nos dan un total de $1,536 millones en pérdidas, considerando el dólar, el barril a $80. Por eso, esto que menciona usted, que es un asunto entre particulares y que Pemex no sufrió ninguna merma, se contradice por los propios funcionarios de Pemex. Como usted es el titular del órgano de control, tiene más información y le pido nos conteste estas preguntas. Por último, diría que pues los contratos y las estimaciones falsas que presentó Oceanografía a Banamex tenían los recibos o contrarrecibos de Pemex, que eran falsos, para adquirir estos recursos. Le pregunto, ¿cuál es la valoración del despacho jurídico del abogado general de Pemex, el licenciado Marco Antonio de la Peña, que ingresó en 2011 como abogado general de la petrolera,
estuvo en el puesto durante todo el tiempo en que se otorgaron los convenios modificatorios y los aumentos de plazos a Oceanografía. ¿Cuál es el resultado de la auditoría al desempeño y las responsabilidades de este abogado? ¿Cómo es que sigue en sus funciones y en el mismo puesto, siendo el abogado general de Pemex, si por fallas administrativas, técnicas y menores, pues han inhabilitado otros profesionistas? Por ejemplo, algún ingeniero que comete algún error, lo inhabilitan hasta por 10 años, y alguien que está involucrado en un fraude de esta naturaleza se le mantiene en su cargo y ni siquiera una crítica o recomendación hay al respecto. Por sus respuestas, muchas gracias, señor Contralor. Gracias, senadora Dolores Padierna. Continuando con esta reunión informativa, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no desea preguntar, entonces le corresponde el turno al integrante del Partido Revolucionario Institucional, quien formulará su pregunta. El senador Jesús Casillas tiene el uso de la palabra. Senador. Gracias. Pues prácticamente es ampliar un poco los cuestionamientos que hace la senadora Padierna. Ya más o menos en esa larga exposición pues nos ilustró de algunos elementos para formular las preguntas. De los 82 contratos, de los cuales 43 fueron auditados y se encontraron irregularidades, sobre todo obras no realizadas, pago realizado sin actas. Obviamente el motivo por el cual se dio todo este suceso, que son el aportar las garantías en los términos que establece la ley. Y en razón de eso, yo quisiera preguntarle si se encontraron tantas irregularidades en estos contratos, en prácticamente la mitad de los contratos, pues, ¿por qué Pemex siguió contratando con Oceanografía? Si estas auditorías, pues, constatan que hubo una reiterada actitud por parte de la empresa en incumplir con sus obligaciones contractuales, y derivado de esto, no sé si haya por parte del órgano de control a su cargo algún tipo de sanción, o más bien si hay algún tipo de procedimiento a funcionarios de la paraestatal por este motivo. Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Jesús Casillas. Le solicito al contador Daniel Ramírez Ruiz de respuesta a los cuestionamientos de los senadores, por favor. Bueno, sí. Muchas gracias, senadora. En primer lugar, quiero abordar los temas que tocó la señora senadora Dolores Padierna. En la parte relativa a lo que se comenta del daño patrimonial que pudiera haber causado la conexión con Oceanografía, yo le quiero comentar que de acuerdo a los números que nosotros tenemos, le quiero participar que existen en los últimos, del 2006 al 2014, alrededor de 400-500 contratos que se efectuaron. Si usted los compara con los 82 contratos que manejó Oceanografía durante ese mismo tiempo, no llegamos ni al 0,3%. En igual sentido están los importes. Sin embargo, si particularizamos con PEP, en este caso con Pemex Exploración y Producción, reflejan aproximadamente el 1% de los contratos totales que se generaron con el mismo Pemex Exploración y Producción. En igual sentido el importe. No quiero decir con esto que no sea una empresa importante, por supuesto que lo es, pero derivado de la propia operación, nos encontramos que, ya con números fríos, encontramos que en el año de 2006, esa referencia contra los contratos de Pemex se manejó el 0.03% en cuanto a contratos, y en cuanto a dinero, el 2.91%.
En el caso de Pemex Exploración y Producción, en el año del 2006 fueron el 0.28 la proporción de los contratos que se generaron en el año, que fueron 3.564, contra el importe del 2.92, es decir, estamos hablando de 145.234 millones contra 4.000 millones de oceanografía. La importancia pues es relativa, insisto, es importante a nivel de empresa, satisfizo algunas necesidades importantes de la empresa, pero no el daño patrimonial que pudiera haber causado, sentimos que no existe en la forma en que se expresa, ¿no? La parte relativa al fincamiento de responsabilidades, nosotros llevamos a cabo la revisión de los contratos en donde encontramos diferencias. Esas diferencias, por supuesto que fueron analizadas en el procedimiento interno de generación de esas autorizaciones y encontramos una falta de supervisión total al momento de recibir esas fianzas, al no cuestionarlas o analizarlas en la forma debida que cumplieran con el contenido de la cláusula 31 del propio contrato, que dice que tenía que equivaler al 10% del importe del contrato. Sin embargo, esto no fue así. Hay una diferencia importante en el caso particular de esos contratos, que son, como mencionaba en la lectura, de 5.419.000, contra la generación de contratos de un orden de 255 millones de pesos. La parte de diferencia se cobró a la empresa, se analizaron la forma en que se dieron estos contratos con esas coberturas de fianzas y encontramos problemas mismos que fueron llevados a la área de responsabilidades de los servidores públicos en el caso de PEP, y se encuentran 4 personas sancionadas por ese motivo. Hay un gerente, subgerentes y analistas. Procedimos en consecuencia, establecimos en coordinación con el control interno institucional procedimientos a efecto de eliminar esos focos rojos que por alguna razón se presentaban y no formaban parte de la actividad cotidiana de las personas que estaban encargados de esa actividad. Eso está resuelto. En la parte relativa a la documentación que es apócrifa, nosotros no tuvimos ninguna participación en ese sentido. En un principio, debido a que la documentación venía a nombre de Pemex y era generada por Pemex con firma de funcionarios de Pemex, se comentó que eran documentos de Pemex. Al momento de hacer las comparativas correspondientes nos encontramos, por ejemplo, la estimación número 50, que aparecía de entre las que estaban contempladas en este problema. La 50 de la estimación, que era falsa, valía 200 millones de pesos. La 50, que correspondía a la operación de Petróleos Mexicanos, era por 2 millones. Y así nos fuimos encontrando en el análisis de cada una de estas estimaciones y ninguna correspondió a la información real que te octava en los archivos de la institución. Las firmas de los funcionarios fueron cotejadas con diferentes elementos, partiendo desde la firma de la nómina, documentos anteriores que ellos tenían en su operar, y en ningún concepto, y con actas también que se llevaron para tal efecto, encontramos ni siquiera similitud en la firma de los funcionarios que se decía habían firmado ese documento. Es decir, fue totalmente inventado y no correspondía a la realidad operativa que Pemex. Es por eso que también comenté en el documento que eran documentación apócrifa y que en principio nos dijeran que eran de nosotros, pero después, al demostrarle la situación que les acabo de decir, automáticamente dejaron de
presionar sobre ese caso. No sé si tenga algún otro comentario, señora senadora. Sí, claro. Adelante. Muchas gracias por su respuesta, señor Contralor. Tres cosas de su respuesta. En primer lugar, los números de Pemex siempre son gigantes. Es una petrolera de las más grandes del mundo. Luego los que están en Pemex están acostumbrados a ver cifras muy grandes y tal vez 4,000 millones de pesos para usted sea como una propina casi, pero 4,000 millones de pesos del erario público que están fuera de control y que fueron en contratos de oceanografía. Las cifras que nos han dado otros funcionarios rebasan los 8,000, 9,000 millones de pesos, pero por tomar este dato de 4,000 millones no es cualquier cosa. Pero el año en el que usted da este dato es 2006. Oceanografía justamente empezó a crecer como espuma a partir del 2006. Yo más bien le preguntaría cómo cerró el sexenio y cómo está actualmente en 2014 estas cuentas, porque creció como espuma. El 95% de la riqueza de Amado Yáñez depende de los contratos de Pemex y estos contratos fueron entregados después del 2006. Entonces el dato de 2006 es relevante, 0.28 de contratos, que son 4,000 millones, pero el dato más sobresaliente es el del 2012, 2013, sobre todo. También preguntarle, decirle, Pemex Exploración y Producción recibe el 83% del presupuesto total de Pemex, o sea, del 100% que la Cámara de Diputados le otorgaba, ya en el 2015 será otra la cuestión, pero todavía este año el 83% del total se van a Pemex Exploración y Producción. Por eso que tenga en 2006 asignado 2.91 de estos recursos, bueno, no es cualquier cosa. Pero insisto, el 2006 tal vez es un año poco representativo de lo que puede ser oceanografía. Yo le pediría datos más actuales. Y desde luego no dejo de subrayar que hicieron muy bien en ampararse contra esta orden del juez Consuelo Soto de levantar la prohibición de pago a los proveedores y de ordenar casi que Oceanografía pudiera celebrar nuevos contratos y casi que le pidieran perdón. Eso ha permitido seguramente que hoy esté haciendo frente a sus responsabilidades y que tal vez puedan recuperarse algunos recursos. Gracias por su respuesta. En atención a su solicitud, me va a permitir darle las cifras de los años que usted hace referencia. En el año de 2011 se generaron 36,516 contratos con un importe de 236,000 millones. En el caso de Oceanografía, se generaron 13 contratos con un importe de 6,000 millones, que significan en cuanto a contratos el 0.04% y en cuanto al importe el 2.61. En el año de 2012 hubo 26,433 contratos con un importe de 358,000 millones. En Oceanografía fueron 25 con 12,283 millones, que significa el 0.09% y en importe el 3.43. En el año de 2013 son 43,275 contratos generados con un importe de 391,000. Oceanografía se celebraron 7 con un importe de 3,000 millones, que significan el 0.02% y equivale
en cuanto importe el 0.85. En el caso particular, coincidimos con usted en cuanto al manejo que se le dio a la suspensión o la devolución más bien de las penas convencionales. Las penas convencionales se derivan de un incumplimiento de contrato y por consiguiente esos ya están cumplidos y están en las arcas de la institución debido al incumplimiento de los mismos. Al proceder en consecuencia, sentimos nosotros que no era posible que eso se devolviera por razones obvias. El jurídico efectuó las denuncias o demandas de amparo y se ganó esos concursos con suspensiones definitivas en los dos ejemplos que puso usted. Además, existen otros 49 millones que están por registrarse también en el juez que lleva la causa concursal para efectos que también formen parte de que estos contratos, estas penas, obviamente no sean devueltos al interesado. De tal manera que estamos hablando de alrededor de 525 millones de pesos a lo que acuden las penas convencionales que tendríamos que regresar en su momento. Muchas gracias. En cuanto a lo que corresponde al señor senador don Jesús Casillas Romero, yo le quiero participar, señor senador, que dentro del momento, como lo mencionabas, del 28 de febrero, existían alrededor de 38 contratos que se quedaron pendientes, mismos que quedaron en 8 vigentes. Y esos 8 vigentes son los que vencen, algunos en este año, otros el año que entra, de tal manera que todo se cierra para el año de 2015. De tal manera de que, como no ha habido nuevos contratos, pensamos que esa relación pudiera ser la final. Entonces, la operación que nos hemos manejado y también pidió que le informara de las personas que tuvieron responsabilidades, esos corresponden a la misma gerencia que llevó a cabo ese tipo de trabajos administrativos y la supervisión, obviamente, del desarrollo de las obras, con los resultados que se le dio los derechos de audiencia, se les pusieron los motivos del por qué tenían ese problema y se procedió a fincarle las responsabilidades en donde todos ellos fueron inhabilitados. Obviamente se encuentran sub iudice porque sigue el procedimiento legal como tienen el derecho correspondiente a hacerlo. Muchas gracias, señor senador. Pasamos a una segunda ronda de preguntas. Tiene el uso de la palabra en representación del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Mario Delgado Carrillo. Adelante, senador. Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, señor contador. Muy amable. A esta comisión. Bueno, la información que usted nos trae el día de hoy sí cambia la narrativa que había tenido el gobierno de la República respecto a este caso. Sí, sí. Porque hasta el momento y hasta el día de hoy siempre se ha manejado como un asunto entre particulares. Y a nosotros nos intrigaba mucho cómo era posible que una empresa que, bueno, antes se decía que era de los principales contratistas de Pemex, ahora usted nos aclara que en realidad no es así. ¿Cómo era posible que incluso haber entrado en concurso mercantil, pues tendría un cumplimiento perfecto en su relación con Pemex, de tal manera que no generara ningún daño a la empresa? Es decir, que no hubiera algún daño patrimonial que cambiara pues la estrategia que está siguiendo el gobierno, la Procuraduría respecto de este caso. Hasta el momento se había mantenido, bueno, públicamente se mantiene esto como un asunto entre particulares. Sin embargo, el día de hoy nos revela pues muchas irregularidades y conflictos con esta empresa que a mí me gustaría que me aclarara, porque además llegué
empezada su intervención, si en ninguno de estos procedimientos que usted nos describió hay algún daño patrimonial, es decir, si hay algún adeudo o hay algún costo que generó Oceanografía hacia Pemex por algún incumplimiento, por algún contrato que se haya cancelado, por alguna obra no concluida, por, en fin, por alguna falta de operación que pues seguramente ha tenido esta empresa a partir de que está en concurso mercantil. Porque si es el caso, pues entonces el gobierno, ante todo, pues está para proteger el interés público y tendría que proteger en su estrategia pues cualquier daño patrimonial que hubiera generado esta empresa sobre Pemex, porque es dinero público. Entonces, y de la semana pasada se dio a conocer en la prensa que el Juzgado Tercero de Distrito en materia civil, quien es el que lleva el concurso mercantil, pues ya reconoció de manera definitiva a 245 acreedores de la empresa Oceanografía, y no aparece, cuando menos dentro de la información que se hizo pública, a Pemex en esa lista. Es decir, si Pemex no está dentro de esta lista, pues entonces querría decir que no hay ningún reclamo por parte de Pemex hacia Oceanografía, pues de algún dinero, de algún supuesto daño que estuviera en una alta prioridad, o pedirle a este juez que sea en el orden de prelación que está estableciendo, pues que Pemex fuera prioritario, como se ha hecho público que en el caso del IMSS hay créditos laborales, créditos fiscales, que van a ser en el orden de prelación los primeros. Dentro del juicio de concurso mercantil, bueno, lo que se va a cubrir primero, pues es el daño o el crédito que existe respecto del IMSS y por ahí otros créditos fiscales. Yo quisiera saber si hay algún tipo de reclamo y si dentro de esta lista de los 245 acreedores, está Pemex, y si de todas las investigaciones que usted ha realizado y procedimientos en contra de la empresa, pues queda ahí algo pendiente por cobrar o simplemente está en la disputa de la no devolución de penas convencionales, como usted lo ha descrito, por alrededor de 525 millones de pesos. Quisiera saber si hay algo más o si el litigio se reduce a la no devolución de penas convencionales. Por lo tanto, querría decir que en absolutamente todos los litigios que usted estableció con Oceanografía, Pemex está protegido contra cualquier pérdida. Quisiera saber si eso es así o no. También, según información que nos dio el SAE en la comparecencia y después nos mandó información por escrito, el SAE dice que no se ha llevado ninguna ampliación o reducción en monto o vigencia de los contratos formalizados por Oceanografía con Pemex Exploración y Producción. Quisiera que nos corroborara esta información. Nos describió el litigio que hubo con el juez y el amparo que hizo Pemex para que no se le levantara pues la suspensión a Oceanografía para que se pudiera contratar y licitar nuevamente. Nada más quisiera precisión respecto a ese asunto. Quisiera también pedirle que nos pudiera dejar su documento para tener esa información en la comisión, toda la descripción que usted nos trajo aquí el día de hoy. Y fundamentalmente eso, si hay algún daño patrimonial, si hay alguna deuda, hay algún conflicto, pues que cambiaría de manera radical la estrategia que hasta el momento se ha seguido, donde la idea o se trata de mantener como un asunto entre particulares, cuando a partir de la gran cantidad de conflictos que hay con Oceanografía, penas, sanciones, suspensiones y demás, pues querría decir que sí hay una afectación para la empresa y por lo tanto hay daño patrimonial, hay daño público, y qué ruta se está siguiendo para cubrir esto. Gracias, senador Mario Delgado. Ahora, en uso de la palabra,
quiero comentarle y hacer algunos cuestionamientos, señor Contralor Ruiz. Sí. Ramírez. El pasado mes de julio, el periódico Financiero difundió una conversación telefónica entre el empresario Amado Yáñez Osuna y su socio Oliver Fernández, en la que se implicaba a Mario Ávila Lizárraga, subdirector de Coordinación de Servicios Marinos de Pemex, y a Carlos Morales, exdirector de Pemex Exploración y Producción, por diversos actos de corrupción relacionados con asignación de contratos multimillonarios. Bajo este tenor, ¿qué acciones ha realizado el órgano interno de control en relación con las manifestaciones dadas a conocer en este medio de comunicación? Y la otra, con la aprobación de las reformas constitucionales en materia energética y las leyes secundarias, ¿qué transformaciones internas le esperan a los entes de control y fiscalización de Pemex? ¿Cómo se están implementando las acciones y programas para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas y con ello prevenir casos como el de Oceanografía, a la par de dar cumplimiento al mandato de las leyes en la materia? Por su respuesta, muchas gracias. Sí, muchas gracias, senadora. En primer término, me quiero referir a los comentarios del señor senador Delgado. En el caso particular de daño patrimonial, como se puede desprender de la información que hemos manejado, aparentemente, de acuerdo a lo que manejamos en la operación, no existe un daño patrimonial. Todo se ha concebido y se ha aplicado en la medida de las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Los contratos hablan por sí solos y tienen una serie de particularidades a aplicar, en donde hablan de incumplimientos, porcentajes que se aplican sobre las llegadas tardes de las plataformas, en fin, las diferentes facetas que tiene cada contrato para cada actividad. Y eso se cumple. De ahí que precisamente esas penas convencionales a que se han hecho tanta referencia se derivan de eso. Por eso es que el juez 13º del Distrito Federal pues consignó la necesidad para que se financiara, en este caso Oceanografía, en virtud de los pocos recursos que tiene, pues devolverles esas penas convencionales que son del orden de los 525 millones a esta fecha. Están separados, al 18 de julio son alrededor de 475, después de ellos vienen otros 49, que sumados dan alrededor de los 525. Sin embargo, afortunadamente, en la defensa que llevó a cabo nuestra área jurídica, se obtuvo la suspensión definitiva y afortunadamente no hemos procedido en consecuencia. Sin embargo, en la parte relativa que nosotros vemos dentro del procedimiento concursal, me refiero del concurso mercantil, se metieron todos los elementos alrededor de los 200 y tantos acreedores que estaban como formados para que se les hiciera aplicado precisamente el lugar. Nosotros, en el día 23 de octubre, que fue esta operación, derivado de esa sentencia, dentro del concurso mercantil 265, se determinaron los siguientes lugares de acreedores y créditos mismos que están reflejados en su valor en UDIs, en términos de lo dispuesto por el artículo 89 del concurso mercantil. Aquí este es un reporte que nosotros obtuvimos, en donde estamos precisamente a un lado del IMSS, que usted acaba de referirse, señor licenciado Delgado. En primer lugar están 3 trabajadores que están laborales contra la masa, es el grado. El IMSS, desde el aspecto fiscal, por obviamente las cuotas obrero, patronales incluso, que por alguna razón estas no fueron enteradas en su oportunidad de la institución, figuran parte de estos adeudos. Y estamos nosotros, en conjunto con una persona física y una moral, y Pemex Exploración y Producción en el mismo lugar. Y ahí siguen, como usted atinadamente lo menciona,
una serie de acreedores que están en un lugar, pero posterior a la parte relativa que nos corresponde a nosotros, porque así fue calificada por el señor juez del tercero del concurso, por la importancia que significaba, como usted detenidamente lo menciona, pues no más para la institución, sino para el país, porque se alimenta de recursos también federales. Entonces, esa es la parte relativa en donde tenemos esa información, señor senador. ¿Cuál es el monto de reclamo del juez? No tengo aquí la información ahorita, porque esta me la dieron hoy en la mañana, pero yo se la hago llegar con mucho gusto. ¿Y el 23 de octubre? El 23... reclamo o el juez decidió? No, fue la sentencia. Ok. Derivado de la sentencia del 23 de octubre, dentro del concurso mercantil, dio este fallo y en estos lugares se manejó. Pero yo se lo hago llegar con mucho gusto, señor senador. Muchas gracias. Gracias. En lo que compete a usted, senadora, tenemos... Y nada más la precisión, Sí. perdón, lo de si a partir de estos intentos del juez por levantarle la sanción, ¿hubo en ese inter alguna prórroga? ¿O se No. confirma lo de esa? No. Todo quedó exactamente a partir de los términos. O sea, no hubo eso. Por eso es que si se fija en la parte relativa al procedimiento de rescisión de contrato, fueron después. O sea, hubo 20 rescisiones de contrato y hubo 11 terminaciones de ellos también, en donde se dice que pues no podían proceder, de ahí que quedaron a la fecha 8 contratos vigentes exclusivamente, mismos que se vencen en el transcurso de este año y el próximo, de tal manera que ahí se acaban los 8 contratos. Gracias. Dentro del manejo que usted me preguntó, señora senadora, sobre la plática telefónica, nosotros en el órgano interno de control tenemos dentro de la normatividad establecida que existe un procedimiento para captar todas las denuncias, todos los problemas que haya. Llegan vía telefónica, llegan vía periódicos, llega vía cualquier información. Y nosotros tenemos la obligación de investigar todas ellas, mismas que procedimos a hacer todo lo que se maneja. A la hora de la verdad, a la hora que encontramos y nos metemos a la propia operación, pues no encontramos elementos, no hay elementos, porque tenemos que basarnos en declaraciones, en elementos. No podemos irnos con la información que se genera, porque incluso, pues mucha de ellas es tendenciosa, no refleja la realidad, hay antagonismos en el interior de la institución por razones obvias y fuera de ella. Entonces, si no podríamos atender en esa forma todas las medidas, pues no acabaríamos, pero sí las revisamos. Cuando no encontramos elementos, pues no tiene caso seguir profundizando cuando no hay elementos de entrada y se ve claramente que es una difamación que se está haciendo. Tenemos todos los elementos. Al momento de profundizar no encontramos elementos, insisto, con el proceso de responsabilidades. Ese es el punto. Y en el caso particular, ¿cuál fue la otra pregunta? Perdón. ¿Qué transformaciones internas le esperan correcto. a los entes de control de fiscalización de Pemex? Correcto. Para que no se vuelva a cometer este tipo de Claro. asuntos. El órgano interno de control, de acuerdo a la nueva ley, tiende a desaparecer como tal, porque entre sus áreas está conformada por un área de auditoría, otra área de auditoría mejora de la gestión, un área de responsabilidades y otra es la de quejas. De acuerdo a las disposiciones que se emanaron en esta nueva ley, el área de responsabilidades y de quejas sigue dependiendo de la función pública como tal. En el caso del área de auditoría y las otras auditorías se transforman en un puesto que se llama auditoría interna. Y en esa auditoría interna
se clasifican diferentes factores que se van a incluir como empresa del Estado. Entonces, nosotros manejamos la información desde el punto de vista con normatividad y cosas específicas de la Secretaría de la Función Pública. En el caso particular del auditor interno, pues se convertirá en el auditor que ve como si fuera una iniciativa privada, una empresa privada. Tendremos los estados financieros, que cada partida por sí sola habla, y son cantidades inconmensurables que tenemos que analizar. De la cifra de los estados financieros se desprenden diversas revisiones, y de esas revisiones tenemos que darle sustento a lo que se presentan en los estados financieros que usted conoce muy bien, don Mario. Entonces, va a ser muy amplio el sentido del control y la vigilancia en cuanto a eso. Eso está por autorizarlo el Consejo de Administración. A esta fecha no se ha autorizado, pero eso es lo que prevé la ley sobre el particular. Muchas gracias. Agradecemos al contador Daniel Ramírez Ruiz por atender a las respuestas de esta reunión informativa. Solamente quisiera comentarle a los señores senadores y senadoras que hemos emitido oficios al señor procurador, licenciado Jesús Murillo Caram, para solicitar un informe detallado de la situación jurídica del imputado Amado Yáñez Osuna, así como de la ampliación de la información de los hechos que actualmente se están suscitando. También hemos enviado otro oficio al contador Héctor Orozco Fernández, director general de Servicios Administrativos y Enajenación de Bienes, para solicitar un informe detallado referente a los contratos vigentes, rescindidos o nuevos contratos, así como la situación que guarda la empresa Oceanografía SADCB y Pemex o con cualquiera de sus organismos subsidiarios y filiales. Eso es para hacerle de su conocimiento y pues, señor contador, muchísimas gracias. Si no tiene alguna otra cosa que agregar. Reiterar las peticiones de información que se nos quedan pendientes, que nos pudiera compartir su documento, su excelente resumen que nos presentó, y lo de el tema del reclamo ante el juez por parte de Pemex, que los situó en la lista de acreedores, por favor. ¿La cantidad? Sí, y el litigio. ¿Cuál es el litigio? O sea, ¿cuál es la petición que le hicieron ustedes al juez, que el juez consideró que deberían estar ustedes dentro de las prioridades? Ok. Pues doy cuenta de la entrega del informe del titular del órgano interno de control y le solicitaría que si existiese algunos datos todavía para que podamos darle seguimiento al caso, continuar con esta cooperación institucional de comunicación y de información. Cuando usted lo indique, señora senadora. Muchas gracias, señor contador Daniel Ramírez Ruiz. Gracias a mis compañeros senadores y senadoras. Damos por concluida esta reunión informativa. Muchas gracias. Muchas gracias.